Ahí, marica. Bueno, voy a andar, espere. Ah, sí, métale. No, correo, mano. Con el man, el pavo, ¿no? ¿Qué pasó con el man, hermano? Pavo mal parido, que dije que no quemara a Eli. Dale, ya que usted. Dale, ya que él. Métale. Siguiendo con las Autodefensas Unidas de Colombia, ellas reconocieron la autoría de la matanza. ¿Cuántos son los desaparecidos? Porque según la gente, mucha gente fue echado al río, pero eso mientras no se pueden encontrar los cadáveres, no se pueden saber realmente qué fue lo que pasó. ¿Qué tipo de armas o elementos se utilizó para asesinarlos? Eso yo no puedo decir, pues según la gente que no... Bolívar, pero negaron que hubieran degollado campesinos, como lo informó la Fiscalía. Los paramilitares sostienen que se trataba de guerrilleros y que para su acción contaron con la colaboración de... Buenos días, soy Noelia Paz Córdoba. Bueno, nosotros en septiembre, del día 12 del 2001, pues fue una cosa muy dura, muy dolorosa, lamentable, por lo que allí ese día pues tuvimos unas masacres en el Jiguamiantó, en Pueblo Nuevo y Puerto Lleras. Fueron unas víctimas que hubieron en nuestra cuenca, en nuestra comunidad, donde se asesinó una señora embarazada de 8 meses, tenía 6 hijos, y lamentablemente los niños quedaron muy pequeñitos, sufriendo. También fue muy duro porque desde ese momento nos tocó desplazarnos nuevamente dentro del territorio porque había mucho sufrimiento, había mucha nostalgia. Igual no éramos capaces de resistir aquí en este lugar donde estamos. Al pasar del tiempo... Colombia es un Estado social de derecho, lo cual quiere decir que es un país que pretende construir sus relaciones basándose en principios y valores como la vida, la prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad, la protección de los derechos humanos, entre otros más elementos. Por lo tanto, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que está contemplado en la Constitución Política de 1991 en el artículo 22. Esta no solo cumple todos los requisitos para ser una norma jurídica, sino que también es una norma fundamental en todos los aspectos y relaciones de los sujetos con el Estado y con ellos mismos. En este sentido, ¿qué quiere decir la paz en un Estado social de derecho? ¿Por qué la paz es un derecho constitucional? Para responder esta pregunta nos acompañará el doctor Esteban Camacho. Mi nombre es Esteban Leonardo Camacho González, soy abogado. He trabajado en temas de derecho penal, derecho procesal y también en justicia transicional, de los cuales soy consultor y también docente universitario. Primero tenemos que remontarnos a dos conceptos. Uno, el Estado social de derecho y dos, la paz en sentido amplio. El Estado social de derecho surge de una doctrina en principio del gran Immanuel Kant y es respecto del sistema jurídico que debe existir y regir cada uno de los modelos de Estado que existían en la época. Es decir, toda manera no solo de gobernar, sino de organizar todas las instituciones estatales deben estar bajo el sustento de una norma jurídica. Este es el antecedente de lo que hoy llamamos el principio de legalidad. En segundo lugar, la paz tiene varias definiciones. En principio no como derecho, sino como valor. Si vamos a antecedentes históricos, como el de la Paz de Westfalia, tenemos que desde el año 1648 se ha trabajado en un estatuto como tal que garantice precisamente a todos los ciudadanos ese derecho a la paz. Respondiendo a la segunda pregunta, ya tenemos que enfocarnos en el término de constitución.
pero aquella constitución donde existe una norma superior. Y es esa norma la que efectivamente va a dar luz desde el punto de vista de la interpretación a las demás normas dentro de un sistema jurídico. Entonces, dentro de la Constitución, nosotros vamos a poner todos esos valores y principios que fundamentan el Estado. En el caso de nosotros, son derechos fundamentales, ¿sí?, sobre los que no puede haber ninguna variación. Son perdurables a través de toda la existencia del Estado mismo, y cualquier vulneración en él afecta la misma esencia del Estado. Los hijos, mi papá le tocó irse a otro lugar. Y nada, ese momento en el que la relación familiar se tiene que romper precisamente por las circunstancias, intentando poder desde los diversos puntos mirar cómo los padres podían aportar al fortalecimiento de los hijos y bueno, eso siempre va a estar en el recuerdo, porque uno, a pesar de ser niño, uno también tiene sus recuerditos ahí. Colombia ha tenido históricamente una fuerte tensión política y social que ha llevado al desarrollo de un conflicto armado que ha durado más de 50 años y sus esquirlas aún siguen vigentes. Asimismo, en lo más reciente de nuestra historia se han conocido acontecimientos de un valor importantísimo que hacen ver una esperanza dentro del marco de la guerra que ha azotado al país durante tanto tiempo. Este hecho fue el proceso de paz. Para entender más acerca de este fenómeno, nos hablará el doctor Carlos Rodríguez. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y magíster en Estrategia y Geopolítica. Tengo experiencia en diferentes sectores, público y privado. Fui asesor para la Unidad de Protección y para la Unidad para las Víctimas en los grupos de atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. También me desempeñé como asistente de operaciones para el comandante del Ejército de los Estados Unidos en Colombia. Luego fui asesor para temas de conflictos sociales del comandante del Ejército y eventualmente el comandante de las fuerzas militares. Actualmente soy consultor para una firma llamada Virtus Global. El conflicto armado interno es toda esa situación de violencia que se da dentro de un territorio nacional, dentro de un estado, entre organismos que bien pueden ser parte del gobierno o no lo son, y este se da por un periodo prolongado. Más sinceramente, desde mi aproximación, te puedo decir, por ejemplo, con unos colegas escribimos un libro llamado Fenomenología y Transformación del Discurso de las FARC. Con este libro estudiamos, fue a partir de la evolución del discurso, porque efectivamente las FARC desarrollaron un conflicto durante tanto tiempo. Lo que te puedo decir como a grosso modo es que existen unas cuestiones socioeconómicas que pueden justificar la prolongación del conflicto. Vemos como a los 50, cuando se originó el mismo, pues eran cuestiones netamente desde el agro, la reivindicación de los derechos, del poder, del proletariado, de nuestros campesinos, y como esto se fue transformando en una situación hacia los 80, por ejemplo, en la cuestión de drogas. Entonces las personas de los carteles estaban justificando su poder a partir de la fuerza armada, y comienzan a ser llamativo cada vez más ese poder del dólar, de ese narcopoder a la gente, de poderte proveer una mejor vida con resultados más sencillos. Entonces pues ahí pueden verse diferentes elementos desde lo económico y desde lo social que hacen que el conflicto se mantenga durante tanto tiempo.
Muchas gracias, doctor Rodríguez. Bueno, para la siguiente pregunta, me gustaría que me ayudara el doctor Camacho respondiéndome la siguiente cuestión. ¿Cómo se concibe la paz en Colombia desde la constitucionalidad? En Colombia nunca se trabaja de una manera coherente en la construcción de una normatividad que dentro del sistema normativo efectivamente tenga una claridad. Desde el trabajo que se hizo a partir del acuerdo de paz, parece que sí está construyéndose todo un andamiaje para garantizar esa paz a futuro. Efectivamente, nosotros en este momento no tenemos, ese derecho fundamental a la paz garantizado, porque existen diferentes grupos organizados al margen de la ley, porque existen bastantes obligaciones del Estado que se han incumplido, bastante desigualdad social, pero al menos en este momento sí existe tal vez una construcción que está acorde con los diferentes tratados internacionales que sobre distintas materias tenemos firmados y que pues efectivamente deben ser cumplidos por Colombia. A la Balsita, ya como un líder que era, se llamaba Francisco Javier Montoya, era uno de los que gestionaba como el transporte para que la gente se trasladara hacia el municipio de Dabeiba, donde fuimos recibidos por las Madres Lauritas, tuvimos mucho el apoyo de ellas, donde fuimos acogidos en la escuela Juan Enrique Guay. Ahí duraron como más o menos unos mesecitos hasta que nos trasladaron a una parte que llaman el albergue. Ahí estuvimos, ahí más que todo las Madres Lauritas, por medio de la alcaldía también, y ya después llegó Justicia y Paz, el acompañamiento de Justicia y Paz, y empezamos a ver, pues cuentan cómo nos enseñaron cómo eran a reclamar los derechos de nosotros, nos enseñaron por medio de obras de teatro, por medio de cartas. En Colombia existen 8.074.272 víctimas del conflicto armado según el Registro Único de Víctimas. Esto quiere decir que la guerra ha dejado unas grietas enormes en el tejido social y para reparar el tejido hay que llevar a cabo cierto tipo de acciones. Por eso es que en el marco de los acuerdos de paz se habla sobre lo que es la verdad, justicia, reparación y no repetición. Por favor, doctor Rodríguez, cuéntenos más de qué se trata eso. La verdad, justicia, reparación y no repetición es todo ese sistema que se desarrolló a partir de los acuerdos de paz. Esto hace parte de la normativa internacional que da Naciones Unidas para los procesos de DDR, de desarme, desmovilización y reincorporación, y es básicamente todas las iniciativas que tiene que desarrollar un gobierno después de un conflicto para proveer esclarecimiento a la verdad, la convivencia de la ciudadanía con estas personas que entran dentro del proceso de DDR, proveer no repetición a las víctimas del conflicto, buscar, por ejemplo, a todos aquellos desaparecidos o proveer la verdad de por qué la desaparición de estas personas. Y por otro lado, proveer justicia a aquellas personas que hicieron parte activa del conflicto. Los acuerdos de paz tratan de poner fin a un conflicto que ha tenido el país con un grupo armado desde hace mucho tiempo y ha dejado un gran saldo de víctimas. En este sentido, se oye hablar mucho sobre la frase constitucional, la construcción de una paz estable y duradera. ¿Qué quiere decir eso? Además, ¿se puede decir que la paz es la ausencia de guerra en un territorio, país o estado? Debemos tener claro que una cosa es un acuerdo que pone fin a un conflicto armado interno
¿sí? Y otra cosa es la paz en sentido amplio. Si nosotros analizamos el acuerdo de paz, la ley 1820 y los diferentes decretos subsiguientes que se han tramitado, así como las diferentes leyes en el Congreso, podemos encontrar que siempre está el término la construcción de una paz estable y duradera. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir únicamente que la paz es un derecho fundamental y ya. La misma Corte Constitucional, al desarrollar varias temáticas, siempre ha propugnado por decir que esos términos no pueden quedar vacíos. Y no pueden quedar vacíos porque siempre debe existir un plan, siempre debe existir una debida planeación. Y cuando hablamos de la construcción de una paz estable y duradera, es que siempre todas las ramas del poder público deben propugnar, pero no es solo que efectivamente se garantice que no existen las guerras, sino también yendo a un análisis más profundo. Nosotros tenemos que garantizar que no existe desigualdad, garantizar que efectivamente cada persona puede protestar y que no se le va a vedar ese principio, garantizar que todas las personas van a tener un trabajo, garantizar que todas y cada una de las personas va a tener la garantía de la seguridad alimentaria. Todo ese tipo de inconformidades e incumplimientos que se crean, no solo a partir del derecho a la paz, sino a partir de los diferentes derechos que tenemos en la Carta Política, es lo que hace que no pueda de una manera efectiva gozar de todos los derechos que tenemos, pues muchas veces no se cumplen con los deberes y las cargas tanto de cada individuo como de las instituciones y las ramas del poder público. Sigan pasando esas cosas que ya pasamos, no se nos vamos a repetir, a vivir esas víctimas de esa manera. Entonces por eso cada vez nosotros nos invitamos y siempre vivimos como recordando y a ver cómo podemos evitar esas cosas que no sean más esos flagelos de violencia para tener esos recordatorios de víctimas.